Somos Merche, Lucía, María, Jaime y Paloma y os vamos a presentar nuestro trabajo, Los hijos del frío, historia y geografía de las personas indígenas canadienses. Comenzamos. Canadá es el segundo país más extenso después de Rusia. Gracias a su vasto territorio, se caracteriza por tener el litoral más extenso del mundo, su gran cantidad de lagos y la convivencia de diferentes etnias a lo largo de la historia. ¿Sabías que Canadá se divide en 7 regiones fisiográficas? Las tierras árticas ocupan el 40% del territorio canadiense. En estas se encuentra el archipiélago ártico, que está formado por 94 islas, que cubren un total de 1,4 millones de kilómetros. Aquí abundan los accidentes geográficos, asociados al hielo terrestre y al permafrost. La glaciación forma un paisaje que simula un platillo vertical y su centro está inundado por la bahía de Hudson, donde se encuentran las tierras de la misma, que se cubrieron de hielo durante el último máximo glacial y luego se inundaron cuando el hielo retrocedió, dejando atrás llanuras que se elevaban lentamente desde el océano. Al este encontramos las tierras forestales del escudo canadiense, que componen el 48% del territorio. Era una zona llena de montañas y volcanes, y tenían mucha actividad, pero con el paso de los milenios han sido erosionados, dando lugar a una superficie prácticamente plana, donde abundan las zonas forestales. A su lado este encontramos las tierras bajas del río San Lorenzo, que se divide en 3 zonas: las morrenas, las llanuras niveladas de arcilla y arena, y pequeñas mesetas bajas aisladas. El último territorio, al este, son los Montes Apalaches, que se encuentran entre las tierras bajas de San Lorenzo y la plataforma continental atlántica. Estos montes fueron formados por movimientos tectónicos. En la zona céntrica del país encontramos las llanuras interiores, situadas en el escudo canadiense, y la cordillera occidental. Estas llanuras se caracterizan por extensiones de lecho de roca sedimentaria. La topografía está determinada por calizas planas y lutitas de origen marino. Estas llanuras continúan hasta llegar al océano Ártico. Al oeste de las llanuras encontramos la cordillera, que cuenta con 800 kilómetros de ancho. Aquí podremos encontrar 3 sistemas montañosos distintos: el sistema oriental, formados por rocas sedimentarias que han fallado, inclinado y plegado; las mesetas disecadas y el sistema interior están sustentadas por capas sedimentarias, capas de roca volcánica y rocas metamórficas. Por último, encontramos el sistema occidental, formado por intrusiones ígneas y rocas metamórficas. Canadá es el segundo país más grande del mundo y, sin embargo, tiene una densidad de población muy baja, alrededor de 4,24 personas por kilómetro cuadrado. De los 38 millones de habitantes, encontramos aproximadamente que el 4,9% de la población es indígena. Esto incluye a los 3 grupos que hemos incluido en nuestro trabajo. Las primeras naciones constituyen el 2,8%, los metis 1,7% y los inuit 0,2%. Los lugares con más población indígena se encuentran predominantemente en las tierras árticas, el norte de las llanuras interiores y gran parte del escudo canadiense. En las tierras árticas, cuyo territorio ocupa casi el 40% de Canadá, el porcentaje de población indígena asciende a más del 90% y es prácticamente en su totalidad inuit. Esto repercute en la calidad de vida de estas personas, que al vivir en grupos tan aislados sufren altos costes de transporte de recursos e inaccesibilidad a recursos sanitarios y económicos. Las primeras naciones y los metis viven más cercanos a los núcleos urbanos, aunque también sufren de lejanía geográfica. Pero, ¿cómo ha influido la geografía en la vida y cultura de las personas indígenas? Los pueblos indígenas han tenido desde su origen una estrecha conexión física y espiritual con la tierra. Su mitología explica el origen de la tierra a través del mito de la isla de la Tortuga, que narra un tiempo en el cual la tierra estaba inundada y, como una rata recoge tierra mojada del fondo marino y la lleva a la superficie.
Esta tierra es puesta en el lomo de una tortuga por el Creador, con el objetivo de recrear el mundo, y de la tierra surge la creación de la isla Tortuga, centro de creación y de la vida. Como en muchas religiones, los lugares, especialmente los sagrados, toman gran importancia para la tradición indígena. Antes de la colonización, cada nación tenía su territorio y sus lugares sagrados propios de su tradición. Pero cuando ese derecho de libre albedrío fue arrebatado o los nombres borrados y cambiados, la identidad y espiritualidad indígena se vio severamente alterada y dañada. La tierra para los indígenas no es solo un refugio espiritual, es también un refugio físico, que les da cobijo, comida, ropa y todo lo que alguien pudiera necesitar. Es por esto que los pueblos indígenas sienten un profundo respeto por la tierra y por lo que les provee, y procuran aprovechar todo lo que obtienen de sus cacerías o cultivos y proteger la naturaleza, ya que ha sido su fuente de vida. Ya que la naturaleza provee con todo lo necesario para sobrevivir, los sistemas de subsistencia de estos grupos se sirven del medio natural para salir adelante. La caza era la principal forma de alimentación y obtención de recursos, sobre todo en invierno, y era considerada una tradición, ya que las cacerías exitosas se obtenían pieles, carne y otros materiales. La pesca era más frecuente en verano y otoño, así como la recolección. El aprovechamiento de recursos se veía muy afectado por la geografía, sobre todo en el caso de los inuit. El clima de su tierra ártica obligaba a llevar ropas cálidas e impermeables, que se realizaban con piel de foca o caribú. En el caso de los metis, su tradición cultural y su posicionamiento en la geografía influyen todas sus características. Los metis son un grupo indígena resultado de la unión de los pueblos con los colonizadores franceses, dejando como resultado un grupo mestizo. Su cultura está influenciada tanto por las tradiciones indígenas como las francesas, y por tanto vivían cerca de núcleos urbanos o dentro de ellos. Esto repercute en su estilo de vida, que es mucho más urbano y con más disponibilidad de recursos, así como en su vestimenta que mezclaba motivos indígenas y ropas más europeas. Pero donde más vemos la influencia es en la arquitectura indígena, que funciona y se ve de manera distinta dependiendo de la zona geográfica donde se encontrara. Al tener tanta relación espiritual con la tierra, el clima, el medio ambiente y la región influyen en la elección de materiales y diseños. La influencia geográfica se puede ver muy bien en las diferencias entre dos estructuras principales, como pueden ser los tipis, que se encuentran en zonas cálidas como las llanuras interiores y representan la vida nómada con materiales fáciles de conseguir de una estructura abatible. Los iglús son todo lo contrario, creados por un clima gélido de estructura sólida y permanente, representando un estilo de vida sedentario. ¿Cómo fue la conquista de Canadá? Los primeros habitantes canadienses fueron probablemente cazadores nómadas asiáticos, que persiguieron por necesidad caribúes y bisontes. Cruzaron el puente de tierra que unía Siberia y Alaska. Hace unos 4.500 años, una segunda oleada procedente de Siberia llevó a los ancestros del pueblo inuit hasta Canadá, y atraídos por la riqueza marina, decidieron quedarse. Cuando los europeos pusieron su mirada en Norteamérica, no tenían intenciones de conquistar la tierra, sino de aprovecharse del comercio de bienes materiales, así como de la pesca de ballenas. Solo se fundaron pequeños enclaves comerciales. Con el boom del comercio de pieles, los colonizadores mantuvieron un contacto estrecho con miles de indígenas. Este sistema comercial mantenía un equilibrio que garantiza la soberanía indígena sobre las tierras, pero este se rompe con el auge de la fiebre de oro y la necesidad de extraer el mineral de las minas. Por esto se establecieron muchos enclaves, sobre todo en las llanuras, y estas se hicieron más grandes, convirtiéndose en el centro de toda actividad económica, debido a su excelente conexión con el territorio americano a través del Río Rojo. En esta nueva economía no había sitio para los comerciantes indígenas, y las miles de comunidades que se nutrían de esta se vieron en declive. Esto se vio exacerbado por el avance de los europeos hacia el centro canadiense, aprovechándose del territorio nativo, así como de sus recursos naturales, y el desperdicio de tierras fértiles para la minería. El avance de los europeos por el territorio llevó a la toma de medidas de represión por las cuales se trataba de controlar y asimilar a las personas indígenas. Estas prácticas, combinadas con el racismo, los actos de segregación racial, la pérdida de territorio, el declive o el desigual acceso a recursos y servicios públicos, han tenido y siguen teniendo consecuencias devastadoras en la salud, situación socioeconómica y bienestar de las personas indígenas.
La primera de estas medidas fue la Ley India, una legislación de 1876 que interrumpía los sistemas de gobierno indígenas, restringía el acceso al apoyo legal y prohibía prácticas culturales. También arrebataba la ciudadanía a las personas indígenas y no se le dieron derecho a voto hasta 1960. En consecuencia de la Ley India y los numerosos acuerdos entre los indígenas y los colonos europeos, surgieron las reservas, con el objetivo de ser para el uso y beneficio de una comunidad indígena. Sin embargo, son consideradas territorio del gobierno canadiense y las personas indígenas no tienen derecho sobre su tierra. Además, la mayoría de las reservas se creaban en territorios de menos valor, ya fuera tierra infértil o sin riqueza mineral, y a menudo se establecían fuera de los territorios tradicionales de las primeras naciones. Además, para controlar los movimientos de las personas indígenas, el gobierno desarrolló e impulsó un sistema de salvoconductos que pretendía controlar quién salía de las reservas y quién entraba, además de limitar el comercio y el aprovechamiento de recursos por parte de las personas indígenas. La vida familiar y las conexiones sociales se vieron fuertemente afectadas, así como las prácticas culturales, que estaban prohibidas. Por último, se establecieron colegios residenciales, que fueron la expresión última del racismo extremo que sufrieron las personas indígenas. Se trataba de colegios donde el objetivo era asimilar a las personas indígenas a la cultura europeísta y a la religión cristiana, y se abrió uno por primera vez en 1831, y el último de ellos se cerró en 1996. La forma más efectiva de asimilar a los indígenas era apartar a los niños de sus familias y obligarles a practicar una forma de vida cristiana. El objetivo de los colegios residenciales era to kill the Indian in the child, matar al indio dentro del niño. Dentro de los colegios residenciales no solo se buscaba borrar todo rastro de cultura indígena, se recurría a castigos severos, como abusos físicos, psicológicos y sexuales, que a menudo no se denunciaban, y el máximo exponente de violencia era, en muchos casos, la muerte. Para escapar de esta situación, algunos niños recurrían a la huida como último recurso, pero el clima canadiense y el terreno no hacían fácil el intento. Los inviernos canadienses se caracterizan por fuertes nevadas y rachas de viento. Además, sumando el distanciamiento de los colegios residenciales de núcleos urbanos y de reservas, que los niños subían apenas con 2 capas de ropa y sin alimento, se tenía como resultado que la mayoría terminaban por regresar, o por el contrario, luchaban hasta morir congelados, en la mayoría de los casos. Muchos expertos le dan el nombre de neocolonialismo a lo que les ocurre a las personas indígenas en la actualidad. El neocolonialismo es el predominio e influencia determinantes por parte de antiguas potencias coloniales sobre un país descolonizado. En el caso de Canadá, la pérdida de su tierra, el traslado a las reservas, la reubicación forzosa y los sistemas represivos que han ido menguando la libertad geográfica, así como el territorio original de los pueblos indígenas, son las causas de la situación que se puede observar hoy en día en las vidas de los indígenas. Y los resultados son altos índices de depresión, estrés postraumático, en situación de calle, encarcelación, desempleo, drogadicción y alcoholismo, violencia de género e intrafamiliar, racismo y suicidios. Por último, vamos a analizar algunos de los mayores problemas que sufre Canadá y las personas indígenas. Uno de los problemas a los que se enfrenta la población canadiense es el cambio climático. Según múltiples estudios, Canadá se ha calentado y continuará calentándose a un ritmo 2 veces más elevado que el resto del mundo. El cambio climático se traduce en inundaciones, incendios forestales y una subida de temperatura de 1,7 grados desde 1948. Otro problema a mencionar es la deforestación. Aunque sea un problema de carácter global, afecta especialmente a Canadá, que cuenta solo con un 10% de los bosques del mundo y que sin embargo concentra el 21% del total de deforestación del planeta. Evidentemente, las poblaciones más afectadas por el cambio climático son las indígenas, especialmente los inuit. La subida de temperatura y el deshielo está cambiando la forma de vida de estos grupos, provocando que muchos tengan que emigrar a las grandes ciudades. El derretimiento del hielo en el Ártico se estima en el 2040, pero nadie hace nada por cambiar esta situación. El gobierno canadiense y las empresas privadas simplemente piensan en el beneficio económico que les supone la explotación de recursos naturales, sin importar el desastre ecológico que supondría no solo para Canadá, sino para el resto del planeta.
Hay también una grave polémica respecto a la construcción de oleoductos, gasoductos e infraestructuras de combustibles fósiles, cuya construcción se plantea sin consultar a las naciones que habitan los territorios, y muchas veces estas construcciones afectan a los ecosistemas o cruzan directamente por mitad del territorio indígena o reservas, como es el caso de la construcción de la Coastal GasLink Pipeline. Debido a que los pueblos indígenas no mantienen la propiedad de sus tierras, el gobierno y las empresas pueden comprarlos y desalojar a las personas que viven allí sin impedimento. Por esto, los pueblos se han levantado y organizado una protesta a nivel internacional que ha paralizado la construcción. Otro reto al que se debe enfrentar el gobierno canadiense es la alta tasa de suicidio que se da en los indígenas. Muchas veces se asocia el suicidio a causas como la falta de luz o la falta de socialización. La realidad es que el factor más letal es el trauma de la colonización y el posterior éxodo a las grandes ciudades, y sus consecuencias como el mudarse lejos de sus tierras y el abandono de sus tradiciones. Esto supone que la tasa de suicidio entre los inuits sea la más alta del mundo, situándose en los 458 casos por cada 100.000 habitantes durante los 2000. Esto es una situación común entre otros grupos indígenas que han sufrido represión como los maoríes o los aborígenes australianos. Otro de los grandes problemas del país es el auge del machismo y racismo que sufren todas las personas indígenas a día de hoy, pero sobre todo las mujeres indígenas. La mujer nativa tiene 7 veces más posibilidades de sufrir violencia de género, ser violada o asesinada que cualquier otra mujer presente en la demografía canadiense. Se estima que un 16% de todas las mujeres desaparecidas en Canadá son indígenas, a pesar de que ellas solo ocupen el 4% de la población total femenina canadiense. Por último, el COVID-19 ha supuesto un gran golpe para las comunidades indígenas. Han experimentado casos en una tasa del 40% superior al resto de canadienses. A esto hay que sumarle las enfermedades que sufren estos pueblos por su forma de vida, como la diabetes, la obesidad o la artritis, que suponen factores de riesgo a la hora de enfrentar esta enfermedad. Con esto llegamos al final de nuestro trabajo. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Preguntas?